Bien, hermanos, me llama la atención poderosamente que el Señor quiera hablarnos acerca de un tema que hemos tenido en la escuela dominical. Y, por lo tanto, algo quiere decirnos el Señor cuando insiste. Yo no sabía que iba a hablar de este tema. Evidentemente no es lo mismo lo que vamos a meditar con la ayuda del Señor, pero también vamos a hablar del juicio de las naciones y todo lo que esto supone. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva que nos relata el profeta Daniel. Es el profeta Daniel en el capítulo 7, los versículos 9 y 10 y 13 y 14. Dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y el versículo 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, estos versículos que hemos leído, son 4 solamente, son para consuelo y apoyo del pueblo de Dios en las persecuciones y sufrimientos que nos sobrevienen. Pasado viernes nuestra hermana Livia nos explicó su experiencia, su testimonio. Bueno, pues aquí tenemos un consuelo y la seguridad de un Dios soberano, como ella nos dijo, que conducía y llevó todas las cosas hasta el buen puerto. Bueno, muchas predicciones del Nuevo Testamento sobre el juicio venidero aluden simplemente a esta visión de Daniel, especialmente Apocalipsis 11 y 12. Y aquí tenemos este versículo que llama Hijo del Hombre al Mesías. El Mesías que nació como uno de nosotros y era una semejanza de carne pecadora, pero no conoció pecado. Fue hecho hombre, pero es el Hijo de Dios. Es el suceso más grande anunciado en este pasaje de la venida de Cristo, a destruir todo poder y hacer universal su reino en preparación de la tierra nueva. Hasta llegar al cumplimiento del tiempo, manifestar la gloria de Dios a todo el mundo, porque Dios cuida a todas las criaturas. Por eso sale el sol cada día, pero sale para todos, hijos de Dios y no hijos de Dios, aunque los hombres no lo reconozcan. Sabemos que es debido al pecado. Dios el Padre quiso solucionar el problema del pecado antes de que llegue el día del juicio final, porque habría un juicio, y aquí tenemos estos versículos que nos hablan de esa realidad. Así es que envió a su Hijo unigénito, lo hizo un hombre como nosotros, y de esta forma Él es nuestro mediador y nuestro juez, de modo que es la solución de Dios para las naciones y para las personas. Insisto, porque en la escuela dominical se ha hablado acerca del juicio de Dios sobre las naciones, y efectivamente en Daniel esto es una evidencia, como veremos en toda la historia del relato del libro. Dice en el capítulo 2, versículo 21, Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, y da sabiduría a los sabios, e inteligencia a los inteligentes. Bueno, hermanos, si observamos el mundo que nos rodea, lo que vemos es el mar de naciones que también veía Daniel.
y sobre este mar de naciones se desataron los 4 vientos del cielo. Hermanos, yo creo que hemos de reconocer que nos desconcierta cuando vemos a las naciones haciéndose la guerra unas a otras, devorándose. Realmente esta es una situación que es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial pues fue así, pero hoy día la guerra no es a base de bombas, pero realmente estamos viviendo una época realmente dura y difícil. Así es que en la experiencia de Daniel es un sueño y él relata que hay 4 bestias de presa que surgen del mar, que vienen del mar, lo dice en los primeros capítulos del libro. Y pensemos que en la mente hebrea del mar solamente venía el mal, o sea que esa era una visión que ellos tenían. Así es que era una forma muy gráfica de mostrar una imagen de violencia que ignora voluntariamente la justicia de Dios. Y hermanos, eso es lo que vemos y oímos hoy día. Es lo que hablamos unos con otros cuando vemos las cosas que ocurren en este mundo. Y es de lo que están llenos los periódicos, ¿verdad? Son las noticias de este tipo. Y de día y noche hay informes en la radio, en la televisión, acerca de las frenéticas actividades de las bestias de presa, de las naciones, que como en definitiva lo define Daniel en su profecía. Eso es todo lo que vemos siempre, por lo menos a simple vista, ¿verdad? Hablamos del futuro y decimos, pues no sé cómo van a ir las cosas tal como está el mundo. Pero mirando con el ojo de la fe y mirándolo a través de las Escrituras, podemos ver más allá del triste espectáculo que hay en este mundo. En su visión, Daniel ve un trono puesto sobre el mar y sobre las bestias de presa, sobre las naciones. Y desde ese trono Dios domina y mantiene a raya todos esos monstruos. Y eso es lo que nos está diciendo Daniel en su libro. Al final de la visión de Daniel llega la revelación de que hay alguien en el cielo que juzga sobre los asuntos de la tierra. Aquí tenemos pues el versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Bien, pues, esto, después de describir el día del juicio de Dios sobre los reinos terrenales, que es lo que ha hecho los capítulos anteriores, en la visión de Daniel se da el anuncio del reino de Cristo, de un reino que iba a ser eterno. Así es que el escenario cambia desde las bestias a un tribunal en una sala celestial, en un lugar donde está Dios. Bien, pues en estos versículos podemos ver que el reino de Cristo es un reino divino, es un reino que viene del cielo. Y nos dice el versículo 13 que el rey es el Hijo del Hombre. El sueño de Daniel reveló que al ser quitado el dominio de los reinos de los hombres, la autoridad será dada a alguien designado por Dios. Porque Dios es el Señor, Dios es el soberano. Y cuando las bestias fueron destruidas, son bestias que salieron del mar, como decíamos antes, y en claro contraste con esto, dice el texto de Daniel, uno como el Hijo del Hombre viene con las nubes. Totalmente distinto el concepto que está presentando Daniel respecto del Hijo del Hombre. A las bestias del abismo se contrapone una figura humana que viene en las nubes del cielo. En la Septuaginta dice sobre las nubes. Este es un aspecto que describe en las teofanías. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 18:10. Y además os invito a que prestéis atención al texto porque realmente es curioso cómo no sabemos qué es lo que estaba viendo el autor de este salmo. Montó en un ser alado, está hablando de Dios, y voló deslizándose sobre las alas del viento.
es algo realmente extraordinario. Yo siempre que paso cerca del aeropuerto me complace ver los aviones cómo pueden remontar y sobre el viento llegar a estas alturas y de esta forma desplazarse de un lugar a otro. No sé lo que veía en la visión profética, si estaba pensando en aviones, creo que no. Pero evidentemente dice Isaías 19:1, mirad al Señor, viene a Egipto montado en veloz nube. Son expresiones que nos llaman la atención, ¿verdad? Y en Ezequiel 13:21 dice, libraré a mi pueblo de vuestro poder y de los velos que le habéis puesto y no lo volveréis a atrapar. Entonces reconoceréis que yo soy el Señor. Me hace recordar estas palabras a nuestra hermana, ¿verdad? No sabía que el Señor estaba allí, pero luego se dio cuenta que el Señor le estaba guardando durante toda su experiencia. Siento que no pudierais estar todos el pasado viernes para escuchar su testimonio, pero realmente es un testimonio que yo creo que se ajusta exactamente a lo que nos dice el texto bíblico. Bien, por la designación hijo de hombre significa ser humano, hombre. Jesús frecuentemente usaba este título para referirse a sí mismo. Significaba que él era el Mesías y el siervo sufriente que explica Isaías. Era hombre, nacido de mujer, pero más que eso, era el enviado de los cielos con un origen y una naturaleza sobrenatural. Vino destinado a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que podemos ver la relación de todos estos conceptos con lo que es un reino, con lo que son las naciones de este mundo. Bueno, debemos de recordar que Daniel está viendo todo esto 500 años antes de que Cristo naciera, de modo que es importante comprobar cómo es Dios mismo quien está dando a conocer su voluntad. Dice pues el versículo 13 que su autoridad viene del anciano de días. Está hablando del Hijo del Hombre que ha recibido la autoridad del anciano de días. O sea que el que vio Daniel como hijo de hombre, pues es un contraste notable con el anciano de días. Así es que el trono destaca por su apariencia. Hemos leído el relato de cómo era el trono. Estaba lleno de llamas y tenía ruedas. Podemos decir que es una descripción muy misteriosa, ¿verdad? Parece un carruaje en llamas. Si leemos en Segunda de Reyes, vemos cómo fue arrebatado Elías en un carruaje en llamas, ¿verdad? Bueno, todo tiene un contenido bíblico realmente que explican los profetas lo que están viendo, pero con cosas que conocen. No pueden describir con exactitud lo que están viendo y dicen todas estas cosas. Pero sí que nos dice Daniel que el que está sentado sobre el trono es un ser impresionante, es Dios. Mi Dios, cantamos, ¿verdad? Impresionante es nuestro Dios. Bueno, pues es así. Su nombre es impresionante, es anciano de días. Esto nos habla de la eternidad de Dios y de su dignidad. Dice el Salmo 92, desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. En el 93:2 dice, desde entonces, Señor, tu trono está firme, tú siempre has existido. Como los salmistas tienen una visión de nuestro Dios tan extraordinaria. Dice el texto también que su ropa es impresionante porque iba vestido de un vestido que era blanco como la nieve. Y todos sabemos que el blanco nos habla de pureza, de verdad, de santidad, de luz, en definitiva de justicia. El Salmo 104:2 dice, te has envuelto en un manto de luz. Dios es luz, ¿verdad? Si recordamos la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración, podemos recordar cómo la luz era la manifestación de la gloria de Dios. O cuando el apóstol Pablo fue visitado por nuestro Señor Jesucristo en el camino de Damasco, cómo la luz le dejó ciego durante unos días. De modo que esa es una figura importante que nos habla acerca de nuestro Dios.
Dice además el texto que su persona es impresionante. Dice que el pelo de su cabeza como lana limpia. Bueno, pues eso nos habla de su infinita sabiduría. Nos habla de una persona de mucha edad. Y su cabello es tan blanco, lo que indica una edad eterna. O sea, que es algo realmente extraordinario. Dice además el texto que su entorno era impresionante. Su entorno era su trono de fuego, llama de fuego, lo cual nos habla de juicio, un juicio que iba a ser emitido desde aquel trono. En Apocalipsis 4:5 nos dice Juan, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos, y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y además fuego ardiente las ruedas del mismo, o sea que el trono tenía ruedas de fuego también. Así es que este detalle nos habla de la energía irresistible y del poder de Dios, un poder extraordinario que no deja de actuar. Delante de él salía un río de fuego y millares de millares le servían. Realmente es un ser impresionante y maravilloso, porque su actuación era impresionante. Leemos que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todo estaba listo para el juicio final. Y esto de que los libros fueron abiertos es algo muy sugestivo. Lo vemos en el versículo 10, ¿verdad? No solo en los grandes eventos de la historia del mundo simbolizados en las bestias, en las naciones, van a ser juzgados, sino también mi vida y tu vida, la vida de las personas. Las cosas grandes y las cosas más pequeñas, incluyendo todas nuestras palabras ociosas, van a ser escudriñadas. Ninguna parte de nuestra vida será pasada por alto. Y hermanos, eso es algo muy serio para nosotros. Dice el texto que los libros de Dios serán abiertos. Y cada ser humano que es un escritor, lo sepamos o no lo sepamos, allí se está escribiendo todo lo que hacemos. Cada día estamos escribiendo un párrafo en el diario que registra los sucesos de nuestra vida. Y tendremos que dar cuenta delante de Dios. Cada palabra, cada pensamiento queda escrito, aún sin que nos demos cuenta de ello. No somos conscientes. Pero cuando llegue el juicio, todos los libros serán abiertos. Y delante de Dios, mirándole cara a cara, tendremos que escuchar su voz. Todos compareceremos ante ese trono. Bueno, pues hermanos, dado que vamos a comparecer ante un trono, donde lo más importante será la actitud que hemos tenido respecto a la dirección de Dios en nuestra vida, cómo gobierna Dios mi vida, cómo está dirigiendo los actos que estamos haciendo. Bueno, pues a veces hemos puesto a Dios en nuestra vida, pero actuamos fuera de Él. Y esto es algo que hemos de reflexionar seriamente, cómo andamos nosotros. Todos compareceremos. Todas las cosas y cada uno estamos controlados por Dios, pero también los diablos, los ángeles, las 4 bestias de las cuales ha estado hablando y que ahora vamos a ver quiénes eran. También los santos del Altísimo, todos nosotros. Todo el cuadro habla elocuentemente de la majestad, de la gloria, de la santidad, de la eternidad de Dios. Ese es nuestro Dios ante el que vamos a comparecer. Bueno, pues si ese es el Dios al que adoramos, hermanos, no olvidemos nunca que un día estaremos delante de Él. Con razón Daniel dice en el versículo 28, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Realmente, cuando nos miramos a nosotros y miramos a nuestro Dios, debemos de ser responsables. Dice el texto que es establecido en la tierra por Dios. Estamos hablando del reino de Cristo. En el capítulo 2 podemos leer sobre el tiempo del establecimiento del reino de Dios. Daniel describió una imagen que representaba 4 reinos mundiales. El primero era el reino de Babilonia, que estaba encabezado por el rey Nabucodonosor. El segundo era el imperio medo-persa. El tercero era el griego y el cuarto el romano. Todos recordamos la historia del sueño que tuvo Nabucodonosor en aquella figura que tenía cabeza de oro y que acababa
con pies de barro, ¿verdad? Bueno, pues esa es la figura que nos está mostrando. Así es que el profeta predijo que en los días del cuarto reino, o sea, el Imperio Romano, Dios habría de establecer su reino. Mirad, es Daniel 2:36. Durante el gobierno de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Lucas nos relata en el capítulo 1, versículo 32, que el ángel profetizó en el nacimiento de Cristo: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre». El reino de Dios vino con el rey. Cuando vino Jesucristo es el Rey de Reyes, y dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos ciudadanos del reino de Cristo. O sea que antes estábamos en un reino de tinieblas llamado mundo, bajo el dominio del diablo. En 2 Corintios 4:4 el apóstol dice: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean la brillantez del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Ahora hemos sido trasladados a un reino de luz, bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. No os dejaré solos. Y tenemos al Espíritu Santo que mora con nosotros y en nosotros. El reino al cual hemos sido trasladados es la Iglesia, y ella está compuesta de los que hemos sido llamados fuera de las tinieblas del mundo por medio del Evangelio. El apóstol Pablo lo explica en 2 de Tesalonicenses 2:14. Para esto os llamó Dios por medio del Evangelio que os anunciamos, para que lleguéis a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el privilegio que nos ha sido concedido de parte de nuestro Dios. Y hemos sido llevados al lugar donde Cristo reina como nuestro Rey, que es su Iglesia. Hermanos, la Iglesia es el reino de Cristo, porque los únicos que están sumisos a la voluntad de Cristo y a la autoridad de Él somos nosotros, que formamos parte del cuerpo de Cristo. El mundo entero está bajo la potestad de Dios, y en ese sentido están bajo su dominio, pero están involuntariamente. No lo saben, pero Dios, desde su trono, está dirigiendo, está controlando. Muchos textos se refieren a la Iglesia como el reino de los que voluntariamente acatamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan declara en Juan 3:16, ¿qué dice? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina: el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Así es que dentro de la visión de Daniel, en el capítulo 2, versículo 34, está la declaración del ángel. Cristo es aquella piedra que se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen. Aquella imagen que estaba viendo Nabucodonosor, y que cayó una piedra que nadie había cortado. ¿Quién no había cortado? Era Dios mismo quien envió. Cristo es la piedra que destruyó y que vino a establecer su reino aquí en la tierra. Bueno, pues este reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Nicodemo tuvo muchas dificultades para entender esto, ¿verdad? En Juan 3, del 3 al 8, nos narra Juan: Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios que se estableció con la venida de Cristo. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes si te digo: tenéis que nacer de nuevo. Y añade nuestro Señor Jesucristo: el viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. Hermanos, la vida espiritual es algo realmente maravillosa, y realmente hemos nacido de nuevo.
y hemos nacido para pertenecer a ese reino que es universal. Su dominio es sobre todas las naciones, dice el versículo 14. Este trono que está puesto por encima del mar turbulento de las naciones nos recuerda que Dios juzgará justamente la tierra. Hermanos, y esto es importante, Livia nos lo decía el viernes, todos los hilos de la historia personal y del mundo llegan juntos ante el trono de Dios. Finalmente es Dios el Señor quien gobierna. Por mucho que crean las autoridades de este mundo, a pesar de los gobiernos que se deifican, se convierten en dioses, ¿verdad? Quieren ser la solución de tus problemas, de todos nuestros problemas. Bueno, a pesar de ellos, los cielos son los que controlan los asuntos terrenales. Dios lo controla todo. Además, se nos dijo en relación a esas diferentes bestias y reinos que se les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. De modo que Dios es quien controla el reloj de la historia, el reloj de este mundo. Así es que los reinos existían por la gracia de Dios. Aún más importante, la duración de sus vidas estaba sujeta a las manos de Dios hasta el minuto. Nada escapa a la mano de Dios. Es la soberanía del Altísimo que prevalece sobre todo el universo. Esto es algo importante. Su dominio es sobre todos los grupos culturales, dice el versículo 14. Bueno, pues la palabra de Dios llega a Daniel y a nosotros para traernos paz, para calmarnos. El curso de la historia puede parecer que sea un desorden total que nunca pueda ser arreglado. Y muchas veces nos parece, ¿verdad? Pero si observamos detenidamente, descubrimos que todo responde al desarrollo de una sola voluntad. La voluntad de Dios está allí, es una voluntad trascendental. Todo lo que sucede es inevitable, pero aunque no lo parezca, está ordenado y controlado por el Señor. Y eso tiene que ver también con nuestra vida. Lo podemos aplicar de una forma práctica a nuestro día a día. Las leyes naturales que ponen la historia en movimiento salen de la boca del mismo Señor, no de un sistema de gobierno. Por mucho que quiera el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Rusia, los gobiernos más poderosos de este mundo, no van a poder impedir que el sol salga cada mañana y haga su recorrido, haciendo posible de esta forma que las 4 estaciones del año se produzcan y de esta forma haciendo posible la vida del hombre. De modo que esto es algo importante. Si las órdenes vienen del mismo trono que Daniel vio establecido sobre el furioso mar de las naciones, es Dios quien mueve todas las cosas. Llama la atención la semejanza entre la profecía de Daniel y la de Juan en Patmos. Antes de que Juan vea y oiga el trueno, como vemos que él relata el relámpago, las trompetas, las exclamaciones de ira, los gritos de angustia, las guerras, el tumulto y la más grande confusión, como vemos que Juan relata en Apocalipsis, todo eso se combina en una cacofonía, en un ruido extraordinario. Dios le permite ver a Juan en el capítulo 4, versículo 2, he aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Dios no duerme, Dios no se descuida, Dios está allí. El Señor nos protege del temor echando fuera el miedo cuando vemos el furioso mar y las bestias feroces que nos afectan. El Señor está allí, controlando y dirigiéndolo todo. Nuestra atención mira al cielo y se nos dice, hay un trono en el cielo. El trono no está vacío, sino que alguien lo ocupa. Hermanos, podemos tener paz, pues Dios es el Rey y Él domina. Todas las cosas están en sus manos. Él tiene las riendas. El reino, además, es eterno. Dice el texto bíblico en el versículo 14, su dominio, y quiero llamar vuestra atención, dominio, porque nos gusta dominar, ¿no? Nos gusta. Bueno, pues el dominio, dice el texto, es eterno. Porque dominar es el poder de una persona que una persona posee
sobre el uso o disposición libre de lo que es suyo, ¿verdad? Esto es mío, no me lo toques, ¿verdad? También es la capacidad de poder que podemos ejercer sobre otras personas. Lo intentamos sobre nuestros hijos, pero resulta más complicado, ¿verdad? Pero esta es la idea que tenemos aquí. El dominio de Dios es eterno porque es el creador. Él era, es y serás. Dios dominó en el pasado con los poderes antiguos, como hemos visto acerca de aquellos imperios, pero Dios también está por encima de los modernos. Ahí tenemos la historia más reciente de la Segunda Guerra Mundial, a Hitler. Y podríamos hacer una larga lista de sistemas de poderes autoritarios que hay en este mundo, tanto en el sistema comunista como en el sistema capitalista. Todos los poderes terrenales. Dios tuvo, tiene y tendrá dominio por siempre. Y hermanos, esto es algo que hemos de agradecer a nuestro Dios. Nuestro Dios es fantástico. Su dominio no se acabará. No solamente es eterno. Por si hay alguna duda, dice el texto, no va a acabar. Nunca pasará el reino de Dios. Su reino, dice el versículo 14, insiste, no será destruido. A pesar de la lucha contra el reino, a pesar de la lucha que este mundo ejerce contra la Iglesia, contra el reino de Cristo, por destruirla, no van a poder. El apóstol Pablo lo intentó, todos sabemos su historia, se convirtió realmente en un siervo de Jesucristo, ¿verdad? Pero hermanos, el diablo va a intentarlo desde dentro de la Iglesia. Ahí tenemos la historia de España con una Inquisición que con una bandera de defensa de las cosas divinas mataba, quemaba a aquellos que realmente querían seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a Francia, ahí tenemos los cátaros que también sufrieron. Bueno, hay una lista interminable, pero la sangre de los mártires se convirtió realmente en esa semilla que generó el fuego del Espíritu Santo en corazones que fueron convertidos y alcanzados por Cristo. Bueno, pues los reinos terrenales, hermanos, tienen dominio hasta que aparece el reino de Cristo. Y esto es algo que debemos de subrayarlo. Los cristianos han sido perseguidos, son perseguidos. Hermanos, vivimos en un país que hay libertad. No hace muchos años, yo todavía recuerdo cómo fuimos oprimidos y fuimos perseguidos. Nuestras iglesias eran cerradas, teníamos que reunirnos por las casas, ¿verdad? Pero realmente el Señor hizo que de la misma forma que esas bestias, los reinos de Babilonia, los reinos persas, los griegos, los romanos, todos esos sistemas de poder terrenal no han podido callar la voz de los creyentes. Y en los países donde todavía se persiguen creyentes, que los hay, pues tampoco pueden hacer callar la voz. Viene a mi mente las palabras de un alcalde de este pueblo, de San Feliu, en los años 50, cuando después de la guerra, el plan Marshall, todos lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Bueno, don Samuel Vila fue a ver al alcalde para decirle que quería abrir un templo en San Feliu. Dijo, de ninguna de las maneras, en San Feliu no tendremos plan Marshall, pero tampoco tendremos protestantes. Es evidente que era un profeta barato. Aquí están los hijos de Dios dispuestos a testificar y a reconocer a nuestro Dios como el Señor. El reino de Cristo está también en San Feliu. Aunque tenemos la seguridad de que Cristo es nuestro Señor, no deberíamos suponer que no habrán fieras tormentas desencadenándose sobre nuestras cabezas o bestias salvajes que quieren mordernos los talones, ¿verdad? ¿Fue así, Livia? Así lo vivió, ¿verdad? Podemos estar completamente seguros que nada podrá separarnos del amor de Dios. Hermanos, eso lo tenemos que grabar con letras de oro en nuestro corazón. Podemos ser separados de muchas cosas, es verdad. Quizás las cosas que más apreciamos, ¿es así? Posesiones terrenales, amigos más íntimos, pero nada ni nadie podrá separarnos del amor de nuestro Dios.
Ese amor es la más grande de nuestras posesiones. Hermanos, no dejemos de valorar esa realidad. Y como conclusión podemos decir, de esta parte de la historia humana que nos toca vivir, podemos ver el cumplimiento de la profecía de Daniel en cuanto a los reinos terrenales, cómo la soberanía de Dios se manifiesta en nuestras vidas y se manifiesta en la protección de la Iglesia. Los 4 reinos babilónicos, persa, griego y romano, fueron muy poderosos por un tiempo, pero llegó el fin para cada uno de ellos. Y la profecía acerca del reino de Cristo se cumplirá al pie de la letra. Y quiero terminar con una pregunta para aquellos que aún no han decidido poner su vida en las manos de Cristo. ¿Formas parte del reino de Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga.